Bien, bueno, vamos a ir arrancando, ¿sí? Si alguien tiene alguna duda, porfa, la puede ir dejando ahí en el chat. Bien, antes de que se terminara ese bloque uno, habíamos empezado a charlar un poco respecto de las dimensiones que incluye el clima, ¿sí? En una organización. Habíamos dicho que no tenemos que perder de vista, ¿sí? Que el clima tiene que ver con una percepción, ¿sí? El clima básicamente es la percepción que experimentamos nosotros los miembros sobre nuestro ambiente de trabajo y que obviamente, ¿sí? Va a influir en nuestro comportamiento. Em, no se escucha, se entrecorta. ¿Los demás me escuchan bien o me escuchan mal? Ahora se te escucha bien, profe. Antes se cortaba. Ah, bien, debe ser mi problemita de conexión. Bueno, cualquier cosa avísenme, ¿sí? De a rato se entrecorta, sí. Este, bien, entonces, como decíamos hoy, ¿sí? Al inicio, eh, el clima tiene que ver con esta percepción, ¿sí? Que tenemos los trabajadores, ¿sí? Sobre nuestro ambiente de trabajo y que obviamente va a influir en nuestro comportamiento, ¿sí? Y que acá ustedes tienen también que es consecuencia de algunos factores, ¿sí? Entre esos factores ustedes tienen lo que hablábamos hoy, ¿sí? La cultura organizacional, los recursos disponibles, ¿sí? La cuestión también de, este, acá va, ¿sí? El tema monetario también, las condiciones laborales, ¿sí? En el sentido interno y externo, el trato, ¿sí? Que se dé a los empleados y las políticas, ¿sí? Las políticas internas. Y ahí ustedes van a encontrar que yo ahora les voy a nombrar algunos otros más, ¿sí? Pero ahí ustedes van a encontrar que el área de recursos humanos, es decir, nosotros, tenemos que evaluar, ¿sí? Es nuestro trabajo evaluar el nivel de satisfacción de los empleados para, en todo caso, ¿sí? En caso de ser necesario, o como ustedes tienen allí en la tablita, en caso de un descontento, ¿sí? Poder encontrar una solución, ¿sí? Fíjense que acá ya encontramos la vinculación con otro tema, ¿sí? Que vamos a trabajar un poco más adelante, que es el tema motivacional, ¿sí? Clima organizacional favorable igual empleados más motivados, ¿sí? Por ende, aumenta la productividad de la organización, ¿sí? Clima organizacional desfavorable igual empleados desmotivados, es decir, disminuye, ¿sí? La productividad de la organización. Es decir, que tenemos razones varias para poner acento en el estudio, en la evaluación, ¿sí? En el diagnóstico, en el pronóstico y en las intervenciones respecto del clima, ¿sí? Hay factores, ¿sí? Que influyen también en las características del clima organizacional, como son las actitudes del director. Y acá volvemos a la cuestión del liderazgo, ¿sí? Quien dirige los equipos de trabajo generalmente suele incidir, ¿sí? En las percepciones de sus integrantes. Entonces la idea es tratar de encontrar estilos de liderazgo más positivos, ¿sí? Y que resulten motivadores. Vamos a ver ya más adelante clases sobre estilos de liderazgo, ¿no? Nos vamos a preguntar un poco por el líder, pero a los fines de encaminar un poco más la cuestión del clima, en el caso de ser necesario, visualizar primero cómo está influyendo la figura que lidera, ¿sí? Los sistemas de la empresa, como ustedes tienen ahí en relación a las políticas internas, también, ¿sí? Incluye políticas internas y procesos explícitos, es decir, la estructura formal, los cargos, las compensaciones, ¿sí? Las normas, inciden fuertemente en la motivación, ¿sí? O la desmotivación de los trabajadores. Es decir, si no hay políticas, por ejemplo, internas que permitan el ascenso, ¿sí?
es poco probable que los trabajadores se sientan entusiasmados, si saben que siempre van a estar ocupando el mismo lugar, ¿sí? Entonces, una de las primeras cuestiones a mirar también tiene que ver con esto, con las políticas internas, ¿sí? Otra variable que suele influir son las características individuales de cada uno de los trabajadores. ¿M? Es decir, los valores, las actitudes, ¿sí? ¿Qué prejuicios tengo? O juicios, ¿sí? Como trabajábamos allí en los actos lingüísticos. ¿M? Eso influye en el clima, influye en la organización, ¿sí? Y después vamos a ver por qué cuando veamos también los procesos de búsqueda y selección, porque es tan importante que cuando buscamos a alguien, ¿sí? La persona que contratemos en algún sentido esté alineada en términos de valores también a nuestra cultura, ¿sí? Otra de las cuestiones que inciden es el entorno, es decir, las condiciones económicas, las leyes. Hoy en día también vamos a hacer entrar en esto del entorno a la tecnología, ¿sí? Eh, Porque es muy importante y es cada vez más amplio lo que se puede hacer, ¿sí? Con esta irrupción de las nuevas tecnologías. La estrategia, obviamente, ¿sí? La estrategia tiene también mucha influencia, es decir, si la estrategia se orienta a la expansión, se puede esperar que el clima este, tome, ¿sí? Cierto privilegio en relación a la toma de riesgos, ¿sí? Va a haber un clima donde uno constantemente tome, ¿sí? Retos, ¿sí? Tome riesgos, ¿sí? Se aventure a buscar iniciativas. Eh, Algo muy importante respecto de la estrategia influyendo en el clima es que la empresa, ustedes lo saben porque lo estuvimos trabajando también en los primeros encuentros, las empresas siempre deben comunicar las estrategias de forma clara, ¿sí? Porque entonces los empleados saben hacia dónde van. ¿Mm? La ausencia de estrategia va a tener resultados negativos, es decir, si no se reconoce una estrategia, si no se reconoce un punto de llegada ni cómo vamos a ir haciendo, ¿sí? El clima puede verse afectado también. ¿Mm? Generalmente, ¿sí? Estos elementos que componen el clima son permanentes en el tiempo, ¿sí? Lo que suele suceder es que van a ir variando de una organización a otra. ¿Mm? Eh, Tenemos que tener en cuenta también, ¿sí? Que este enfoque para pensar el clima, ¿sí? A partir de todas estas dimensiones y a partir de todos estos factores, la importancia de esto reside también en el hecho de que eh, el comportamiento, ¿sí? De un trabajador no solamente tiene que ver con los factores organizacionales, sino también, como vimos acá, con cómo el trabajador percibe esos factores, ¿sí? Es decir, ustedes pueden tener, ¿sí? La mejor cultura, ¿sí? Pero si esa cultura es percibida como la peor por parte del trabajador, ¿sí? Esto también puede afectar el clima. Por eso hablábamos recién de la alineación de valores en relación a la cultura, ¿sí? Y en relación a las personas que ingresan, ¿sí? A las organizaciones. Algo que queda en evidencia cuando vemos esta imagen también es la relación clima-motivación, ¿sí? El clima está íntimamente ligado con la motivación de los empleados. Es decir, que cuando uno tiene una gran motivación, el clima mejora, ¿sí? Y las relaciones que se establecen son mejores, son más satisfactorias, hay más interés, hay más colaboración, ¿sí? Cuando la motivación es escasa, ¿sí? Por algún impedimento o por alguna especie de frustración, el clima tiende a disminuir, ¿sí? El clima es pésimo, ¿sí? En algún sentido, sobrevienen estados de depresión, de desinterés, de descontento, ¿sí? Podemos encontrar también algunos indicadores como la agresividad, la inconformidad, ¿sí? Huelgas incluso también. El clima influye en el estado motivacional de las personas, pero también viceversa, ¿sí? Y esto hay que tenerlo muy presente. Eh, Obviamente casi a la misma altura que la importancia de quienes dirigen las organizaciones, ¿sí? Porque esto también impacta directamente en el clima. Fíjense que dependiendo del clima, ¿sí? La organización va a tener impactos positivos,
¿sí? O va a tener impactos negativos. Por eso trabajamos también mucho el clima desde cómo cada uno de los trabajadores puedan llegar a percibirlo. Bien, ¿cómo se les ocurre que se puede estudiar el clima? En encuestas laborales a los empleados. Con encuestas, bien. ¿Quién más? Con reuniones. Con reuniones, bueno. ¿Qué más? ¿A alguien se le ocurre algo más que podemos hacer para observar el clima? Para estudiar, perdón, el clima. Reuniones, encuestas salieron por ahí. ¿A nadie más se le ocurre algo? Bueno, en principio, ¿sí? Esto que ustedes nombran, esto de las encuestas, ¿sí? Son instrumentos, en realidad se llaman instrumentos, ¿sí? Hay toda una serie de instrumentos y de técnicas que nos van a ayudar, ¿sí? A obtener la información que nosotros necesitamos en relación al clima. Pero hay un elemento que es aún mucho más básico, ¿sí? Que una encuesta, y que se llama observación, ¿sí? La observación es el método más antiguo, si se quiere, ¿sí? El método por excelencia para muchas cuestiones. Una de estas primeras cuestiones es poder observar, ¿sí? Las observaciones también sirven para poder diagnosticar, para poder estudiar, para poder medir el clima, ¿sí? Observar el trabajo, las relaciones, la comunicación, cómo está el estado emocional, ¿sí? De los empleados, de los jefes, de los gerentes, ¿sí? Otros métodos que tienen son las entrevistas, que no es lo mismo que la encuesta, ¿sí? Las entrevistas como preguntas abiertas, ¿sí? Básicamente hacer entrevistas abiertas que nos permitan obtener la mayor cantidad de información posible respecto a cómo los trabajadores están experimentando ese clima, ¿sí? Obviamente también las encuestas en formato de cuestionario, ¿sí? Lo que tienen las encuestas es que van hacia lo preciso y pueden llegar, si uno quisiera, a un mayor número de personas y obviamente que la visión que nos dan es mucho más global, ¿sí? Generalmente la medición del clima se suele hacer con encuestas, ¿sí? Aplicadas a los trabajadores o aplicadas en general o aplicadas por área, ¿sí? Es importante poder, ¿sí? Medirlo para diagnosticar problemas, ¿sí? Organizacionales que uno podría en última instancia después poder empezar a explorar, ¿sí? Es decir, a tratar de saber de dónde vienen, ¿sí? Y obviamente también a tratar de corregirlos, ¿sí? Bien, yo les voy a dejar, o si no me acuerdo si está o no en el Drive, pero me voy a fijar, les voy a dejar un modelito de encuesta, ¿sí? Yo creo que dejé uno, pero no estoy muy segura, después me voy a fijar y les voy a confirmar. Les voy a dejar un modelito de encuesta. Generalmente las encuestas se hacen por temas, ¿sí? Como por ejemplo, bueno, parte la empresa en general, ¿sí? Primer apartado, la empresa en general. Segundo apartado, ergonomía y condiciones ambientales. Tercer apartado, compañeros de trabajo. Cuarto apartado, jefes, ¿sí? Entonces nos vamos dando el lujo de estudiar, ¿sí?
cómo se percibe cada una de estas instancias. Remuneración puede ser otro, ¿sí? Reconocimiento, etc. Yo me voy a fijar, ¿sí? Yo con la cohorte 1 trabajé un ejemplo de modelo de encuesta, que creo que lo dejé, pero de todos modos, si no llega a estar, lo voy a volver a integrar, ¿sí? Y la idea para su cuadernito de actividades es que puedan empezar a pensar en relación a sus propios lugares de trabajo, ¿sí? En primera instancia, ¿qué observan respecto del clima allí? ¿Sí? Es decir, cómo mediante la observación como método ustedes pueden decir que está ese clima, ¿sí? Si me van a decir el clima está mal, bueno, la idea es que puedan explayarse también respecto de qué es lo que le parece a ustedes que está mal, ¿sí? Que incluyan qué es lo que sucede, es decir, si hay agresividad, si hay malos entendidos, ¿sí? Si no hay buen salario, es decir, qué es lo que incluiría ese mal clima. En principio eso, ¿sí? Que puedan observar el clima de su trabajo, organización, institución, empresa, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado, que más allá de poder pensar en aquellas cosas que pueden estar mal, ¿sí? Y que hacen a ese clima actual, puedan esbozar al menos 2 o 3 cosas que se puedan hacer, ¿sí? O que se podrían hacer para que ese clima mejore, ¿sí? Y en todo caso, si alguien es más, se quiere aventurar un poco más, bueno, tratar de pensar también qué pasaría en términos de pronóstico, ¿sí? Si ese clima, si esos temas que hacen al mal clima no son próximamente atendidos, ¿sí? Que es generalmente el trabajo que después, en el momento en que a ustedes, si algún día les toca medir un clima, van a tener que hacer, ¿sí? Más allá del tema de la encuesta y demás, que para las encuestas hay modelos, ¿sí? El tema es después qué leemos de esos datos, porque las encuestas nos arrojan datos, ¿sí? Entonces, poder leer esos datos implica reconocer qué es lo que se está manifestando, cómo se está manifestando, qué va a pasar si eso no cambia, cuál es el diagnóstico y qué podemos hacer respecto de ese diagnóstico, ¿sí? Obviamente a los fines de qué? A los fines de mejorar la experiencia y la percepción de las personas que trabajan allí, ¿sí? Que es un poco una gran tarea nuestra también, ¿sí? Bien, ¿cómo vamos? Bueno, perfecto. ¿Alguien tiene algún comentario al respecto? ¿Alguien evaluó climas alguna vez? Yo trabajé muchos años en una empresa en la que todos los años hacían una encuesta a los empleados para evaluar, era una evaluación de desempeño y clima laboral, o sea, se hacían ambas cosas. Y siempre había como una de esas preguntas finales, ¿qué podría hacer la empresa para mejorar el clima laboral? Como una pregunta abierta para que cada uno dijera qué podíamos hacer para que eso cambiara en cada uno. Pero al mismo tiempo teníamos que nosotros puntuar a la empresa en ciertos aspectos. Hay favoritismo, las condiciones laborales son adecuadas, o sea, como mencionaste hoy vos, iban a cosas muy precisas. Pero para, además de saber esas cosas precisas que son las que ellos ya estuvieron trabajando y querían ver si están funcionando de buena manera o no, hacían esa pregunta de qué podían agregar. Y supuestamente al entrar era todo online, pero para entrar a la encuesta se hacía con un número de legajo, pero todas las respuestas eran anónimas en teoría, pero bueno, es algo que solo la empresa sabía si realmente eso no es así. Sí, sí, sí.
generalmente sí, generalmente es anónimo, ¿sí? Pero bueno, yo muchas veces sugiero también que no perdamos de vista que, digo, más allá de la encuesta, ¿no? Hoy se ha digitalizado mucho esto. Yo igual soy más de la encuesta en papel que se puede dejar en el buzón, ¿sí? Me parece mucho más privado, lo cual no quiere decir que yo esté en contra de lo digitalizado. Me parece que ahorra muchísimo, que está muy bien, que cuida el planeta, ¿sí? Sobre todo. Pero yo creo que eh, lo más rico, ¿sí? De esto es bueno, que los trabajadores puedan sentirse seguros de ese anonimato y puedan explayarse respecto de eso y respecto de después de lo que no es tan puntual, ¿sí? Poder hacer preguntas abiertas o poder utilizar la herramienta de la observación. Yo creo que muchas veces también con esto de lo digital nos hemos olvidado la riqueza de la observación, ¿sí? De estar, ¿sí? Observando los grupos mientras los equipos mientras trabajan, o de dar un paseo por la planta, ¿sí? Y poder mirar si hay algún indicador que nos llama poderosamente la atención respecto del clima, ¿sí? Muchas veces en los decires de la gente que trabaja uno puede pesquisar ya de dónde viene el problema específicamente, ¿sí? Pero sí creo que las encuestas lo que hacen es ir al hueso de la cuestión. Mientras que por ahí, si uno tiene un par de entrevistas o uno tiene un par de paseos o tiene unos momentos de observación, quizás se pueda encontrar con cosas que lo sorprendan, ¿sí? En algún punto. Por eso me parece muy rico hacerlo a la antigua también. Realizamos una propuesta con la elaboración de la encuesta digital, pero finalmente no fue aprobada. Claro, y sí. El tema con lo digital es que hay que garantizar el anonimato, básicamente, y que, bueno, hay muchas cuestiones de privacidad que hay que sortear. El diálogo es una buena herramienta, sin duda. El diálogo productivo, sobre todo. Bien, les voy a dejar un modelo de encuesta, ¿sí? En el Drive con diferentes aristas, ¿sí? Que pueden evaluar, pero también, ¿sí? Remarcando esto, la observación y el diálogo, ¿sí? O el estar presente en las jornadas les va a dar información mucho más rica a veces que la encuesta, ¿sí? Es decir, en la encuesta no suceden cosas que suceden, ¿sí? Cuando uno está en el momento, que ya vamos a ver cuando veamos motivación también, lo importante que es estar cerca del núcleo operativo también, muchas veces, ¿sí? Estar con ellos, ver cómo es un día de ellos, saber, conocer, ¿sí? Qué es lo que los motiva. Yo tengo un colega que dice que para motivar, lo mejor que se puede hacer antes de pensar en un motivador es conocer a tu equipo, ¿sí? Pasar tiempo con tu equipo, saber qué es lo que realmente los llevó a estar ahí, ¿sí? Que tiene un poco que ver más con la relación o el vínculo humano que se pueda formar, ¿sí? A partir del equipo de trabajo, que a fin de cuentas el equipo de trabajo tiene, ¿sí? Algo de este componente. Ya vamos a ver cuando veamos trabajo en equipos y equipos de trabajo, las diferencias entre grupos, ¿sí? Y equipos, con este componente humano acentuado mucho más en una de las dos definiciones, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué va a pasar mañana? Mañana vamos a corregir algunas actividades, ¿sí? De el señor Miguel, ¿sí? Esa es la idea. Vamos a ver acá un poco el modelo de encuesta para medición del clima, que yo les voy a dejar en el Drive, ¿sí? Y si el tiempo nos da, vamos a arrancar con la clase que sigue, ¿sí? Que no recuerdo bien cuál es, pero que acá tengo a mano. Que sería, si no me equivoco, conflicto y resolución de conflictos. Si no me equivoco. Sí. Bien.
Entonces, ¿algún comentario o alguna duda en particular que podamos resolver ahora respecto de lo que venimos trabajando? Lo teórico, hasta aquí llegó, ¿sí? Eso es todo por hoy. Mañana, quienes no hayan subido al Padlet las actividades del señor Miguel, aprovechen estas últimas horitas, ¿sí? Y recuerden que tienen las de actos lingüísticos hasta el jueves que viene, que también las pueden ir subiendo allí al Pad. Pueden también, recuerden, ir a mirar, ¿sí?, los aprendizajes de los compañeros, los ejemplos, para comprender un poco mejor también la manera de trabajar de ustedes. ¿Sí? Yo por ahí voy evaluando también sus procesos gracias al Padlet, que es una herramienta maravillosa. Hay dos actividades pendientes entonces, es la del señor Miguel y otra de actos lingüísticos. La del señor Miguel tenían tiempo hasta mañana para hacerla, ¿sí? Es la 2, que Sí. se relaciona con la división del trabajo y la estructura de las organizaciones, ¿sí? Y ayer yo ya dejé disponible, cuando trabajamos actos lingüísticos, la actividad sobre actos lingüísticos también, ¿sí? Que tienen tiempo para realizarla hasta el jueves que viene. Esas son las Ok, dos claro. vigentes. Esas son las dos vigentes. Recomiendo puedan avanzar con eso, ¿sí? Sin olvidar que la semana que viene yo les activo el trabajo práctico obligatorio, ¿sí? Ni bien terminamos las clases 15 y 16. Y ese trabajo práctico obligatorio abarca conceptos que hemos dado este primer mes, ¿sí? Y que vamos a necesitar y mucho también para empezar a trabajar nuestro segundo mes, donde nos vamos a ir metiendo ya en cuestiones que trabajamos muchísimo más arduamente, que es por ejemplo la creación, la descripción y el análisis de puesto, el proceso de reclutamiento y selección, la entrevista laboral, la PNL, la motivación, el liderazgo, ¿sí? Bueno, cuestiones de habilidades blandas y cuestiones que tienen que ver con nuestra orientación soft, ¿sí? Y que suelen ser requeridas muchas veces cuando entramos a las organizaciones. Es decir, que una vez que terminemos la parte 1, les voy a dar el link, ¿sí?, hacia la carpeta de la parte 2. Bien. ¿Algún otro comentario más o duda? Con el turno de la mañana también vamos a trabajar igual mañana, ¿sí? Vamos a trabajar esta cuestión del señor Miguel, vamos a, si nos da tiempo, iniciar con el tema de conflicto, ¿sí? Y veremos esto de clima que quedó pendiente. Sí. Bueno, entonces mañana corregiríamos la del señor Miguel. Sí, claro. Mañana veríamos algunas al azar, como hice con el otro, sobre el señor Miguel, para ver cómo fue eso. Ok. Y si alguien sigue teniendo dudas y todavía no la entregó, ¿sí?, a esa tarea, pueda ir viendo, ¿sí?, también cómo la han trabajado sus compañeros. Obviamente también para puntuar sugerencias, ¿sí? Yo siempre lo hago con el objetivo de socializar un poco sus aprendizajes y sugerirles cosas, ¿sí? Después ustedes, como yo les decía, podrán tomarlo o no, ¿sí? Podrán corregirlo o no en su cuadernito de actividades. La idea siempre es que sí. Pero van a ir viéndolo, ¿sí? Y ese cuadernito es un cuadernito al que van a volver todo el tiempo, pues todos los temas se relacionan con todo. Bien. Bueno, chicos, ¿alguien más? Nos quedan 10 minutos, 7 minutos por ahí. Si no, finalizado por hoy y nos encontramos mañana a la misma hora, ¿sí? Para trabajar esas correcciones y un poco quizás de este tema de la encuestita y quizás introducción a conflicto y toma de decisiones. Lucas dice, no, profe, todo claro, buenísimo.
Bueno. Bueno, chicos, si nadie tiene dudas, si alguien tiene dudas, yo me quedo, sí, estos 10 minutos. Si nadie tiene dudas, finalizamos por hoy, nos encontramos mañana a la misma hora para hacer ese esquema de trabajo, ¿sí? Les deseo a todos una muy buena noche y que descansen. Gracias, profe. Chao, chao. Adiós, Buenas noches. que anden bien, gracias por estar. El turno mañana veremos clima, la corrección del señor Miguel y si podemos vamos a ver algo de conflicto y toma de decisiones, pero veremos si nos alcanza el tiempo.